Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son, las 9:01 de la mañana de este viernes 22 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9:01 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede estar con nosotros por éxitos107.com. Recibo el saludo de muchos amigos, Alfredo, Eduardo y Marianelani están en Dulcinella, Toronto, en Canadá. José de Villa está en un ambiente más cálido allá en Maracaibo. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, desde Caracas. Igual Aleja González está en Caracas. María Isabel Vargas en Tennessee. Jorge Anaya desde Viña del Mar. Él es un valenciano venezolano que vive en Venezuela libre y democrática. Carlos Cuevas en Filadelfia. Carlos Ramírez en La Serena, Chile. Edgar Bravo en Madrid. Guillermo Lozada en Georgia. Yoya en Toronto. Dice, comienza el otoño. Sí, ya vamos a hablar de eso. Antonio Rodríguez es un truck driver. Hoy está manejando su camión por Minneapolis. Chere Ramos Graterol, siempre tan querida y consecuente, en Caracas. Ani Galvis nos saluda desde Bogotá. Mimón y Ani están en Bogotá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. No está Floralicia. Laura Rodríguez sí está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa, ya en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes. Y Carlos Prato está hoy en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Mauricio, es el día de Santa Basilia, San Emeramo de Ratisbona, y es el día de San Florencio. Saludo al amigo Florencio, publicista allá en Caracas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que hoy a las 3:32 de la tarde tendremos el cuarto creciente. El cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar. Del cuarto creciente dice aquí: tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo, y ello va a ocurrir con la luna en Sagitario. Y luego, a las 4:21 de la tarde, la luna entrará creciente en Capricornio, y en Capricornio va a permanecer prácticamente durante todo el fin de semana. Lo interesante es que mañana, a las 2:50 de la madrugada, tendremos el equinoccio de otoño. Comienza ya formalmente el otoño. Salimos ya formalmente del verano para entrar en el otoño. Y a las 2:50 el sol entra en Libra. De manera que
los que lleguen a este planeta, a este mundo, después de las 2:50 de la madrugada de mañana, no serán ya del signo Virgo, sino del signo Libra. Así pues las cosas. Ahora, resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Sagitario, cuarto creciente en Sagitario, sol en Virgo. Así es para este viernes 22 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Nacional del Electricista en Venezuela. Tienen mucho trabajo porque se va la luz a cada rato. Es el Día Mundial sin automóvil, sin carro o sin coche. Se pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. Es el Día Mundial del Rinoceronte. La idea es crear conciencia de la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte, una especie que desempeña un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo. Es también el Día Internacional del Mimo, y esto porque el 22 de septiembre falleció Marcel Marceau, el gran mimo de todos los tiempos. Es el Día Mundial de la Narcolepsia. Este es un trastorno del sueño que afecta a un porcentaje de la población bastante alto y que provoca alteraciones en la vida de los pacientes y sus familias. Es el Día Mundial también de la leucemia mieloide crónica y aguda. La agenda para el día de hoy la vamos a comenzar en Nueva York con Celia Mendoza para hacer el balance de lo que ha sido esta 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Volodymyr Zelensky le rogó a los republicanos que mantengan la ayuda en la guerra. Y en Miami vamos a conversar con Joaquín Pérez Rodríguez. ¿Tiene futuro un tercer partido en Estados Unidos? Esto porque más de 15,000 personas en Arizona se han registrado para unirse a un nuevo partido político que representa una posible boleta de unidad bipartidista contra Joe Biden y contra Donald Trump. En Ciudad de Guatemala vamos a conversar con el periodista Carlos Morales. Las protestas en las que miles de guatemaltecos apoyaron esta semana al presidente electo Bernardo Arévalo sugieren que los esfuerzos de algunos funcionarios por impedir su presidencia han despertado una nueva determinación entre muchos ciudadanos por defender la democracia. Vamos a regresar a Nueva York para conversar con el periodista José María del Pino. Audiencia sobre un posible juicio sumario parcial en el caso civil por fraude contra Donald Trump, sus empresas y sus hijos Donald Jr. y Eric. Esto lo lleva adelante Leticia James, la fiscal de la ciudad de Nueva York. Allí también vamos a conversar con el periodista Ronen Swartz. Se retira Robert Murdoch. ¿Qué supone esto en el imperio de la familia Murdoch? Y vamos a conversar aquí en el estudio con nuestro compañero Fernando Arreaza a propósito del récord que ha impuesto Ronald Acuña Jr. Desde 1911, en Grandes Ligas, no se lograba la hazaña que obtuvo Acuña, con lo que iguala a Ty Cobb. Y nuestro foro en el día de hoy, 22 de septiembre, es el día 265 del año, en los años bisiestos. En el calendario gregoriano, cuando quedan 100 días para finalizar el año, ¿cuáles han sido los hechos que definen este 2023? Para hacer este balance, vamos a invitar a Alonso Moleiro en Caracas y en Washington a Rafael Salido, de La Voz de América. Y en París vamos a tener a Andreina Flores, de manera tal de que podremos hacer un balance de lo que ha ido de año con estos tres periodistas en tres ciudades distintas. Repasando las efemérides del 22 de septiembre, en 1830 el Congreso Constituyente de Venezuela aprueba la nueva Constitución con el nombre oficial
Constitución del Estado de Venezuela. Así, Venezuela se separa definitivamente de la Gran Colombia y pasa a ser un Estado libre, independiente y soberano dirigido por el general José Antonio Páez. En 1862, el presidente Abraham Lincoln firmó la abolición de la esclavitud y dice, amenazó con liberar a todas las personas esclavizadas en los estados rebeldes del sur, si esos estados no lograban volver a unirse a la Unión antes del 1 de enero de 1863. Ya supimos qué fue lo que vino después. El 22 de septiembre de 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina. El 28 de septiembre de 1941, en el marco ya de la Guerra Mundial, en Vinnytsia, Ucrania, justo en la celebración del Año Nuevo Judío, las SS alemanas matan a 6.000 judíos que habían sobrevivido a la matanza de 24.000 rehenes días antes. El 22 de septiembre de 1951 se televisa por primera vez un evento deportivo a nivel nacional aquí en Estados Unidos. NBC transmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la de Pittsburgh. Siguiendo en deportes, el 22 de septiembre de 1968, César Tovar, con los Mellizos de Minnesota, juega las 9 posiciones en un partido contra los Atléticos de Oakland. Pero no estoy seguro si los Atléticos ya estaban en Oakland para ese momento. Ya lo vamos a chequear. El 22 de septiembre de 1972, Salvador Allende nacionaliza la multinacional ITT allá en Chile. 22 de septiembre de 1869, en Múnich se estrena la ópera Das Rheingold, el Oro del Rin de Richard Wagner. El 22 de septiembre de 1924 nace un gran cantante de tangos allá en la Argentina, Alberto Podestá. Y el 22 de septiembre de 1958, vale decir que está cumpliendo entonces 65 años, nació el italiano, el tenor Andrea Bocelli. Contacto con Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez, abogada de accidentes. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Saludos para ti el día de hoy y para todas las personas que nos escuchan. Javier, ¿cuáles son los horarios de atención que tienen ustedes al público? Sí, bien importante, ¿no? Y es una pregunta que me hicieron el otro día, porque justamente los accidentes, como sabes, ocurren en los momentos menos esperados. A veces ocurren en las noches, en los fines de semana. La buena noticia es que nuestras oficinas, nuestro horario es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cualquier persona que esté involucrada en un accidente de auto nos puede llamar, si es posible, desde la misma escena del accidente, y le vamos a asistir, le vamos a ayudar, le vamos a aconsejar qué es lo que debe hacer, cuáles son los errores que usted no debe cometer si ha estado en esa penosa situación de estar en un accidente de auto. Por ello, como usted no sabe cuándo es que va a ocurrir el accidente, ojalá no ocurra, pero si ocurre, usted debe tener a mano el teléfono de Jani Martínez Ward. Se lo digo de inmediato. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdelo en la memoria de su teléfono celular. Javier, cuando llamo, ¿de cuánto dinero debo disponer para tener la atención de ustedes, el servicio de ustedes? Bien importante y buena pregunta, César. La ley de accidentes funciona distinto que otro tipo de leyes aquí en los Estados Unidos. Cuando una persona está en un accidente y es víctima de un accidente, tiene derecho a representación legal, y nosotros como abogados de accidentes no cobramos si no recuperamos compensación económica para nuestro cliente. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ahora mismo, si ha estado en un accidente en los últimos días, y no tiene representación legal, llamarnos y nosotros le podemos empezar a trabajar en su caso sin que usted saque dinero de su bolsillo para pagar honorarios de abogado. Solo si ganamos compensación económica para nuestros clientes es que nosotros cobramos, y eso es una ventaja porque las personas no tienen nada que perder
pueden Sí. tener una representación legal que les ayude con el arreglo del carro, con el tratamiento médico y a recuperar la compensación económica sin pagar ningún centavo de su bolsillo. Magnífico. Les repito el número: 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? Sí, bueno, bien importante también el hecho de no descalificarse, César. Cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, independientemente si era pasajero, conductor, si tiene seguro de salud o no, seguro de auto, tienen derecho a reclamar. Lo importante y la recomendación es tener nuestro número a mano, llamarnos. La consulta es totalmente gratis, no tiene que pagar nada de su bolsillo, así que el número está disponible para cualquier persona que así desee llamarnos y ayudarles y aconsejarles con respecto a su caso de accidente. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Javier. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. El editorial con César Miguel Rondón. En Estados Unidos se oye con frecuencia una queja. No es posible que la opción ante un presidente anciano sea otro anciano. Independientemente de consideraciones ideológicas, de consideraciones partidistas, un país tan pujante no puede estar en manos de octogenarios. Octogenario es Joe Biden, Donald Trump todavía, pero está cerca de, si logra ser reelecto a la Casa Blanca, pues allí va a cumplir sus 80 años. El señor Trump tiene en este momento 77. Ante esa perspectiva, muchos empiezan a manifestar angustia, descontento e incomodidad. Y es en ese contexto donde hay que entender una noticia tan particular como esta. Es de Associated Press y viene desde Phoenix, en el estado de Arizona. Más de 15,000 personas en el estado se han registrado para unirse a un nuevo partido político que presenta una posible boleta de unidad bipartidista contra Joe Biden y Donald Trump. Si bien esa cifra es menos que la población de cada una de las 40 ciudades más grandes del estado, sigue siendo una cifra lo suficientemente grande como para inclinar la elección presidencial en un estado indeciso crítico. Esto preocupa a los militantes de lado y lado, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, porque puede restarles votos en una pelea que puede ser muy cerrada. Pero lo singular, lo que hay que señalar es eso que podríamos llamar el hastío. Hay que buscar otras opciones, no se puede estar en manos de personas de tan avanzada edad. En cualquier otro contexto ya estarían retirados, disfrutando de la jubilación, formando parte de un consejo de ancianos, de sabios ancianos, como hacían en la antigüedad, como hacían los Sioux, por ejemplo, según uno veía. Por ejemplo, en el clero católico, a los 75 años ya se retiran de sus labores pastorales y sacerdotales. En fin, es una señal interesante esta que nos llega desde Arizona. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La noticia viene desde Los Ángeles. La población latina en Estados Unidos
alcanzó en el año 2021 un Producto Interior Bruto de 3.2 billones de dólares, lo que la convirtió en ese momento en la quinta economía del mundo, si fuese un país, según un estudio divulgado esta semana por la Universidad de Los Ángeles, California, UCLA. El PIB de la población latina se ubica después de la global de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, y supera economías de países como el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, según el informe que habla de esta comunidad y la califica como resiliente y esperanza del país. También desde Los Ángeles viene esta noticia. El presidente Joe Biden se refirió a la herencia hispana, comunidad que representa en torno al 19% de los habitantes del país, como patrimonio de los Estados Unidos. Esto en la 46ª edición de la gala anual del Instituto del Caucus Hispano en el Congreso. Unas declaraciones ante un público de más de 1,000 personas en el Centro de Convenciones Walter Washington, que acompañó lanzando un dardo contra los miembros del Partido Republicano, de los que dijo que son capaces de prohibir libros y borrar partes de la historia para olvidar el legado de los Estados Unidos. Este es un dardo directo contra Ron DeSantis, el gobernador de California. Perdón, el gobernador del estado de Florida, estaba en California. La vicepresidenta Kamala Harris encabezará la que será la primera oficina del gobierno federal dedicada a luchar contra la violencia de las armas de fuego, que cada año se cobra la vida de miles de personas en el país. Esta oficina tendrá la misión de coordinar los esfuerzos de diversas autoridades estatales y locales en la lucha contra la violencia armada y también ayudará a implementar una ley aprobada por el Congreso el año pasado, en la que fue la medida más significativa en materia de control de armas en los últimos 30 años. El presidente Biden anunció otros 325 millones de dólares en ayuda para Ucrania y adelantó que los primeros tanques Abrams anunciados en enero llegarán a Ucrania la próxima semana. Biden hizo el anuncio al inicio de una reunión en la Casa Blanca entre miembros de su gobierno y el del gobierno de Ucrania, encabezado por el presidente Volodymyr Zelensky. Y tenemos que la administración, un grupo de congresistas del Partido Republicano hacen observaciones a propósito de seguir brindando ayuda a Ucrania. Esto cuando el presidente Zelensky les ha pedido que por favor no interrumpan esa ayuda. Vamos hasta Nueva York. Allí está Celia Mendoza, quien ha hecho la cobertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. Celia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias, César Miguel. A ver, ¿cuál es la postura dentro del Partido Republicano y qué es lo que ha pedido concretamente y a cuáles republicanos se lo ha pedido el presidente Zelensky? Bueno, sabemos que el Partido Republicano, usualmente la mayoría del partido está en línea con lo que Estados Unidos y la administración está manejando, que es el apoyo incondicional a Ucrania. Sin embargo, recordemos que desde hace ya algún tiempo se ha empezado a hacer una campaña desde el grupo más extremista del Partido Republicano y de pronto que se le podría llamar un poco más los trumpistas para que se reduzca esta financiación, asegurando que este dinero debería estar enfocado en la frontera sur de los Estados Unidos, que debería estar enfocado en otros lugares donde podrían, según ellos, tener mejor impacto. Sin embargo, lo que pudimos ver durante la jornada de ayer fue un apoyo completo y total desde el Senado, cuando hubo una caminata pública
con Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, y el señor Chuck Schumer de Nueva York. Y vimos que en la Cámara de Representantes no hubo casi imágenes públicas, solamente hubo una fotografía que se filtró, para el parecer una fotografía de baja calidad, con teléfono posiblemente habría sido tomada, donde se veía a Hakeem Jeffries, quien es el líder de la minoría demócrata, junto a Zelensky, y al lado de él el líder de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy. Recordemos que en ocasiones anteriores la Cámara de Representantes le ha permitido hacer dirigirse al Congreso en pleno, pero para poder hacer esto tendría que haberlo aceptado el señor McCarthy, quien negó esa posibilidad a Zelensky durante esta visita. Lo que vemos es esta pugna interna que continúa dentro del Partido Republicano, mientras Zelensky quiere lograr y mantener los fondos. Hay fondos que se están aprobando, de hecho se aprobaron más de 300 millones que fueron anunciados justo ayer con la visita a la Casa Blanca para asistencia militar, y se está buscando que eso se mantenga, y ayuda adicional que se ha venido expandiendo durante los últimos meses. Pero realmente lo que se ve es que no solamente la tensión de los diálogos acerca del presupuesto y de si se mantiene o no abierto el gobierno siguen, sino también que el señor McCarthy está en una situación extremadamente difícil para poder manejar y prefiere no echarse enemigos encima en este momento, dando la posibilidad de que el señor Zelensky hubiera presentado un discurso ante el Pleno del Congreso. Así que lo que vimos durante las últimas horas es básicamente un reflejo de la situación interna que enfrenta, de la tenue y difícil poder que tiene dentro del Congreso, porque básicamente está tratando de mantenerse en esta posición, y en cualquier momento podría ser retado por los miembros del partido, lo que obviamente nos lleva al segundo problema que enfrenta McCarthy, y es la posibilidad en los próximos 7 días de que se cierre el gobierno. ¿¿Qué puede ocurrir, Celia? En términos del gobierno, para si hay cierre o no, César. Sí. Definitivamente las opciones, hay 2 opciones que tiene McCarthy en este instante. La primera es lograr trabajar con los demócratas y lograr pasar un presupuesto que permita que el gobierno se mantenga abierto, que fue lo que le dijo el señor Chuck Schumer. Tiene que trabajar con los demócratas, pero políticamente para él esto sería echarse la soga al cuello, porque significaría que si trabaja con los demócratas y mantenemos el gobierno, que es lo que se debe hacer como responsabilidad fiscal, y porque las consecuencias son terribles para el país cuando se cierra el gobierno, no solamente para los empleados federales y para aquellas agencias que están manejando, tiene una consecuencia que va mucho más allá. Pero lo que tiene ahora es la amenaza, casi una daga en el cuello constante, que está a milímetros de su aorta, que le está diciendo: si usted hace algún acuerdo con los demócratas, igual lo que vamos a hacer nosotros, y en este caso estamos hablando del señor Matt Gaetz de la Florida y esa ala republicana que ya lo ha dicho públicamente, le vamos a traer un voto para básicamente eliminarlo de la posición. Si llega a serlo sin nuestro apoyo, si las cosas no se hacen como nosotros lo queremos, eso posiblemente vaya a suceder. Hay que recordar que tan solo en las últimas horas perdió el voto de procedimiento. Esto es un voto que solamente en la historia del Congreso se ha perdido 8 veces, 3 ha sucedido desde que el señor McCarthy está en la posición. Esto significa que es un voto en el que simplemente se trata de lograr de que algo entre para poder ser debatido, ni siquiera es algo para ser adoptado. Bien, veremos. Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza desde Nueva York, 9:35. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Venezuela comparó este jueves las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con armas de destrucción masiva y propuso en las Naciones Unidas formar una alianza internacional de países que evadan estas medidas coercitivas. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el gobierno venezolano presentó el mapa geopolítico de sanciones, una herramienta digital para consultar las sanciones que 30 países han recibido de parte de Estados Unidos
y la Unión Europea. El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, dijo durante un foro que este tipo de sanciones son herramientas de control de las naciones débiles por parte de naciones que tienen una posición de dominio en el sistema económico mundial. Denunció además que son armas de destrucción masiva porque frenan el desarrollo de pueblos y de naciones enteras, especialmente de las personas más vulnerables como niños, ancianos y enfermos. La Asamblea Nacional de Maduro aprobó este jueves por unanimidad llamar a un referendo consultivo para reforzar los derechos del país sobre la Guayana Esequiba, un territorio de 160.000 kilómetros en disputa con Guyana. Jorge Rodríguez presentó la propuesta para que, dijo, el pueblo de Venezuela, por vía del voto secreto y directo, tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esta región, rica en recursos naturales y minerales, ha sido el centro de una pugna entre las partes que la han reclamado cada una como suya durante casi 200 años y se encuentra en un nuevo episodio de tensión después de que la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para resolver la disputa, algo que Venezuela rechaza. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La Corte Suprema de Brasil declaró constitucional el derecho de los indígenas a las tierras que han ocupado histórica, tradicional y en forma permanente, rechazando así a grandes empresarios del campo y grupos políticos de ultraderecha. La decisión fue adoptada por 9 votos a favor, 2 en contra, y rechaza el llamado marco temporal, que propone limitar esos derechos a las tierras que los indígenas ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña. La Organización Internacional para las Migraciones ha intensificado la respuesta humanitaria en Honduras y llamó a la solidaridad ante el aumento de los flujos de migrantes en tránsito por ese país centroamericano, donde este año han ingresado cerca de 300.000 personas de manera irregular. Quito, cerca de 800 kilos de cocaína fueron decomisados en Ecuador cuando pretendían ser enviados a Valencia, en España, en el falso fondo de un contenedor de mercancías que exportaba plátano, según informó la Policía Nacional ecuatoriana. Panamá no se da abasto. Se siente sobrepasada por la llegada diaria de miles de migrantes en situación irregular a través de la selva del Darién, que hace de frontera natural con Colombia, en su camino hacia el norte. Las colas se eternizan para el registro de llegada, para el transporte. No nos damos abasto, esos muchachos no descansan, dicen las autoridades. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió la posibilidad de brindar libre acceso a los productos agrícolas ucranianos a los países de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente rumano, Klaus Lohannis, la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Marija Gabriel, y Zelensky se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Zelensky señaló que se ha establecido la plataforma conjunta de coordinación para la exportación y el tránsito de productos agrícolas ucranianos y que sirve como un mecanismo eficaz para mantener un diálogo continuo. Zelensky pronunciará hoy un discurso ante el Parlamento de Canadá, a donde arribó ayer. El primer ministro Justin Trudeau y Zelensky viajarán luego a Toronto, donde se reunirán con líderes empresariales canadienses para fortalecer la inversión del sector privado en el futuro de Ucrania, según un comunicado de prensa publicado por la oficina del primer ministro canadiense el día de ayer. También se espera que Zelensky y Trudeau firmen un acuerdo para seguir fortaleciendo los lazos económicos entre los dos países. El Politburó norcoreano celebró el miércoles una reunión para analizar el reciente viaje del líder Kim Jong-un a Rusia y estudiar planes a futuro para fortalecer las relaciones bilaterales, informó hoy la agencia estatal de noticias KCNA.
La reunión, celebrada en la sede del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, escuchó un reporte del viaje de Kim, en el transcurso del cual celebró una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, de boca de Kim Song-nam, quien es el director del Departamento de la Formación Única. El vicepresidente de China, Han Sen, quien intervino en ausencia del presidente chino Xi Jinping, ha pedido ante la Asamblea General de Naciones Unidas la construcción de un mundo basado en la prosperidad, la paz y la seguridad. Sobre la crisis con Taiwán, Han reivindicó que solo existe una China en el mundo y recordó que su gobierno aspira a una reunificación pacífica con la isla. Apostó también por un cese de hostilidades en la guerra de Ucrania y que tanto Kiev como Moscú se sienten en unas conversaciones sin condiciones previas. El vicepresidente chino finalmente arremetió además contra el embargo de Cuba por parte de Estados Unidos y enfatizó que China forma parte del sur global y se opone a la mentalidad de la Guerra Fría. Son las 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Nuestro comentario editorial de esta mañana lo dedicamos a esa circunstancia tan particular que por ahora puede ser aislada, pero podría extenderse a toda la geografía política de Estados Unidos, que viene desde Phoenix. En Arizona, 15,000 personas se han registrado para unirse a un nuevo partido que representa una posible boleta de unidad bipartidista contra Joe Biden y Donald Trump. ¿Cómo hay que leer este detalle? Vamos a consultar con el analista político, experto en estos temas de opinión, Joaquín Pérez Rodríguez, en Miramar. Joaquín, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, José Miguel, buenos días. ¿Cómo ves este grupo, 15,000 personas, que no es poca cosa, ¿no? Es un hecho aislado de Arizona, podría repetirse en algunos otros estados. ¿Qué representa esa opción, esa boleta de unidad bipartidista? Bueno, mira, en la historia reciente electoral de Estados Unidos vemos ese caso, ¿no? Lo vimos con Ross Perot, lo vimos con John Anderson en el pasado, que simplemente eran candidaturas de otra perspectiva, uh-huh. Y en algunos casos hacían mucho daño, ¿no? Sí. Por ejemplo, Anderson fue en gran parte causante de la pérdida de Carter, ¿no? Contra Reagan. Uh-huh. Y Perot indudablemente ayudó a Clinton. Así que esas candidaturas uno nunca sabe a quién van a beneficiar. Hay una manera de saberlo en las encuestas, ¿no? Tú puedes preguntar cuál es tu segunda opción y ahí tú más o menos tienes una idea de por quién van a votar los que ya están votando. O puedes simplemente preguntar directamente, tú votarías por la tercera opción.
esa tercera opción, lo más que ha sacado en la historia de los Estados Unidos es un 16% con Perrot. Pero bueno, yo me acuerdo que David Garth, cuando estuvo en Venezuela haciendo la campaña para Luis Herrera, me decía, ¿no?, que él se iba a meter en la campaña de Anderson. Anderson era republicano, David era demócrata, pero bueno, tú sabes cómo es eso. Entonces, él me decía, lo que vamos a tratar de hacer es simplemente llegar al 6% de los votos, porque así el Estado americano nos da dinero y podemos recuperar lo que hemos invertido. Pero esa era la máxima aspiración y de hecho terminó con 6.6. Sí. Así que recuperó el dinero. En este caso, Whitney, que fue gobernadora de New Jersey, por cierto, yo hice la campaña para los latinos en contra de ella, a favor de los demócratas. Ella perdió en ese momento. Y Yang, que era demócrata, se han unido, ¿no?, para ver si pueden sacar una candidatura adicional. En este momento, como están las encuestas, eso puede ser muy dañino para cualquiera de los dos, ¿no? Porque las encuestas están muy cerradas. Ahora fíjate, Joaquín, algo que me llama la atención en este caso es que hay un señalamiento puntual contra los dos, tanto Biden como Trump. Y la apuesta viene, según la noticia que nos llega desde Arizona, de gente militante de ambos partidos. En este caso creo que tiene nombre y apellido, ¿o no? Sí, tiene nombre y apellido. Pero hay que ver también que las encuestas del partido, los votantes demócratas, dice que votarían en un 96% por Biden. Claro, eso puede cambiar, indudablemente. Pero yo lo que veo es que si hay la elección entre Trump y Biden, es muy difícil que la gente se vaya por un tercero. Yeah. Además, no está en la tradición americana que un tercero logre hacer algo más que daño a alguna de las candidaturas, pero no logran ganar. Es verdad que no están de acuerdo en que sea ni Trump ni Biden, pero una vez que eso se dé en los dos partidos mayoritarios, van a votar por Trump y van a votar por Biden y no por otra candidatura. Eso no tendrá cambios ahora que avance la campaña y sobre todo habida cuenta de la gran cantidad de dificultades de orden legal que está teniendo el señor Trump. No, indudablemente que sí. Yo creo que, te he dicho varias veces que yo creo que Trump termine en la cárcel. Porque son acusaciones muy serias y muy bien llevadas y tal. Ahora, ¿hasta qué punto, estando en la cárcel, puede seguir en la campaña? ¿Hasta qué punto eso lo va a afectar en su votación dura, ¿no? Sí. Eso ahora no lo sabemos, ¿no? Y una tercera candidatura, en caso de que él no pueda ir, pues podría funcionar, ¿no?, como la candidatura alternativa. Ya. Joaquín, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto. Joaquín Pérez Rodríguez es un destacado analista político. Ya escucharon la experiencia que tiene, sobre todo en manejo de campañas electorales. Nos habló desde Miramar, aquí en Florida. 9:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Un equipo de investigadores chinos de la Universidad de Donghua ha logrado que gusanos genéticamente modificados produzcan una fibra similar a la que segregan las arañas y cuya resistencia es 6 veces mayor que la de un chaleco antibalas de Kevlar, según un estudio publicado esta semana. Los científicos introdujeron genes de la proteína de la seda que producen las arañas en el ADN de los gusanos, junto con cientos de miles de microinyecciones en huevos fertilizados de esta especie. El material logrado muestra una fuerza excepcional y alta resistencia a la tensión, según ha demostrado el artículo, cuyos autores creen que este tipo de seda puede ser una alternativa al uso de materiales sintéticos en la producción de suturas quirúrgicas y chalecos antibalas mucho más cómodos que los disponibles en la actualidad.
Muchísimas gracias, Floraliza. Son las 9:54 de la mañana. Esta semana ha estado movida en Guatemala, ha habido manifestaciones a favor del presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, que ha tenido, o parece, se asoman en el horizonte, dificultades para tomar el poder, para tomar posesión de esa presidencia que ganó democráticamente. ¿Qué ha ocurrido y qué puede ocurrir en Guatemala? En Ciudad de Guatemala está el periodista Carlos Morales. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Aquí estamos a la orden. A ver, ¿qué pasa con Bernardo Arévalo? ¿Cuál es su situación a la fecha? Bueno, en este momento Bernardo Arévalo ya ha sido confirmado por el Tribunal Supremo Electoral como el presidente electo. Sin embargo, acciones del Ministerio Público ante un juzgado de lo penal, pues mantienen una especie de incertidumbre sobre la posibilidad de que finalmente Bernardo Arévalo pueda asumir el mandato el próximo 14 de enero del año 2024, porque pues se acusa al partido Semilla de haber, digamos, cometido ciertos fallos, ciertos delitos, como incluir firmas falsas, como incluir personas fallecidas dentro de los listados de afiliados que se requieren para poder inscribir al partido. Eso sucedió hace aproximadamente 9 años, porque ya Semilla pues tuvo una representación legislativa durante el gobierno que está por terminar, ¿verdad? Por el periodo que está por terminar. Sin embargo, la situación ha sido revivida por el Ministerio Público, aunque a la fecha a nadie, pero ni siquiera a los representantes de Semilla, le han mostrado el expediente como para comprobar que las acusaciones son serias, son correctas, son verdaderas. Simplemente se recurrió a un juez, que además el juez está en la lista Angel de los Estados Unidos, de los corruptos de Centroamérica, y él emitió la orden de anulación del partido, ¿verdad? La anulación de la personería del partido. Y entonces, en ese sentido, se ha generado esa incertidumbre sobre si finalmente Bernardo Arévalo podrá asumir la presidencia el próximo 14 de enero. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad recientemente una acción de competencia. ¿Por qué? Porque se reclama que todas las actividades electorales son eminentemente responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y no de un juzgado de lo penal. Carlos. Y entonces ahora la CC, sí. Carlos, te pregunto, ¿qué hay detrás de esto? Porque nos dices, las objeciones son de hace 9 años, pero ¿por qué todas estas acciones ahora, cuando resulta que Bernardo Arévalo es el presidente electo y tiene que tomar posesión? Bueno, el asunto aquí, las sospechas que rondan entre la población es que el grupo de partidos políticos que ha hecho de Guatemala y de los recursos de Guatemala su modus vivendi, pues está asustado de que un partido que no se ha aliado a ellos para hacer lo que les venga en gana en el Congreso, en el gobierno y en todos lados, llegue a asumir el poder, porque eso significaría que pierden con cierta parte del control, pero además existe la posibilidad, ante el ofrecimiento de Bernardo Arévalo de una lucha abierta contra la corrupción, que los investiguen y que muchos de ellos terminen en la cárcel y sin bienes, porque se les retirarían todos los bienes, de acuerdo a una ley que existe en Guatemala, que dice que todos los bienes de producto de enriquecimiento ilícito deben ser retirados de las personas.
He ahí el detalle, diría el personaje aquel. ¿Qué va a ocurrir entonces, Carlos? Exactamente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que se espera hoy día es la respuesta que dé la Corte de Constitucionalidad, principalmente en esa audiencia que ha girado por la acción de competencia interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral, y si finalmente en la Corte de Constitucionalidad dictamina que no puede actuarse dentro de lo penal, pues sería una batalla más perdida por el Ministerio Público, y digamos que abriría más el camino, dejaría más libre el camino para la asunción de Bernardo Arévalo a la presidencia. Ahora bien, si la Corte de Constitucionalidad dictamina en favor de las solicitudes del Ministerio Público de seguir actuando dentro de lo penal, la cosa sigue incierta y podría llegar al momento de que Bernardo Arévalo no pueda asumir la presidencia, ni los diputados de Semilla puedan asumir sus curules el próximo 14 de enero. Lo cual sería realmente preocupante, catastrófico, ¿no? Por supuesto, pero hay, a nivel internacional y a nivel local ya se han dado muchas explicaciones y se ha presentado la preocupación de que el Ministerio Público esté actuando de una manera tan descarada, con acciones a todas luces ilegales, porque hasta los que no somos abogados entendemos que no son legales las acciones, ¿verdad? Ya. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, César, estamos siempre a la orden de ustedes. Gracias. Es un gusto. Gracias. Carlos Morales, periodista desde Ciudad de Guatemala. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El 22 de septiembre es el día 265 del año. Restan 100 para que se acabe este 2023. Mañana tenemos ya el equinoccio de otoño, con lo cual en el hemisferio norte comienza finalmente, se acaba el verano, entra el otoño, nos enfilamos hacia el final del año. Y es un buen momento pues para hacer balance de lo que ha sido este año hasta ahora, so far, como dicen en inglés. Para el balance hemos invitado a 3 destacados periodistas. En la ciudad de París, nada menos que nuestra muy querida y admirada siempre Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, en definitiva, bonjour. ¿Andreina? ¿Está o no está Andreina? Sí está, pero en mute. Estás en mute, Andreina, tienes que quitarle el mute, a ver. Habla, Andreina, no te oigo. A ver. No entró el audio. Bien, mientras resolvemos con Andreina al otro lado del océano, en este lado del océano, allá en la ciudad de Washington, está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Tampoco está Rafael. Rafael está en mute. Buenos días, perdona, César Miguel. Estamos aquí en mute para no molestar, pero... Bueno, echa el tren encima. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Y en la ciudad de Caracas, que no la podemos dejar por fuera, está Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, César? Encantado de saludarte, ¿me escuchas, no? Sí, perfectamente, te escucho y te veo. Y por fin resolvimos con Andreina, o no hemos podido superar la distancia del océano. A ver, voy a comenzar con Rafael. A tu entender, ¿cuáles han sido las noticias fundamentales en lo que va de año
en Estados Unidos, Rafael? Bueno, pues a lo mejor también es por donde estamos aquí en Washington. Ya sabes que esta es la capital política prácticamente del mundo, según muchos. Entonces aquí las grandes noticias han tenido mucho que ver con el panorama político. Sin lugar a dudas, yo diría que la gran noticia que estamos siguiendo aquí a lo largo de este año, ya empezó un poco el año pasado, pero estos últimos 4 meses, 5, es cuando ha eclosionado el asunto, son los procesos criminales que enfrenta el expresidente Donald Trump. Ese, por un lado, es una de las grandes noticias. Estamos haciendo mucho seguimiento, es histórico. Todo empezó prácticamente hace ahora un año con el allanamiento de su residencia en Florida, en la residencia de Mar-a-Lago. Y bueno, pues hace 5 meses empezaron a caer casi como un goteo constante, una serie de procesos judiciales por distintos asuntos. En Nueva York, que enfrenta por falsificación de documentos relacionados con su campaña y el pago de un dinero para silenciar un posible affair. Luego también tiene en Florida el del manejo de documentos clasificados que quiso quedarse con ellos después de salir de la presidencia, y aunque las autoridades le pidieron que la devolvieran, pues no lo hizo, y al final tuvo que haber ese allanamiento, y ahora hay un juicio, más que por la posesión en sí de esos documentos, por la obstrucción a la justicia. Y luego dos que están muy vinculados, uno en Georgia y otro en Washington, que es por los presuntos intentos del exmandatario de revertir los resultados electorales del 2020. Son investigaciones en paralelo, pero que tocan muchos palos iguales, pero tienen grandes diferencias entre ellas. Seguramente la más destacada es que la que se lleva a cabo en Georgia no es de nivel federal, por lo tanto, pasa lo que pase en las próximas elecciones, gane quien gane, no se verá afectado, con lo cual, porque hay un temor de que las otras investigaciones, en caso de ganar un republicano, puedan diluirse o puedan incluso cerrarse. Luego, otra de las grandes noticias, lógicamente, que está también muy entrelazado con este asunto, es el comienzo de la campaña política, la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del año que viene, con dos claros favoritos en estos momentos, Donald Trump y el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Curiosamente, los dos no tienen rival ahora mismo. Según los sondeos, en el caso de Trump, lleva unas ventajas sobre otros aspirantes a las primarias demencial, mientras que Biden prácticamente solamente tiene 2 candidatos que se están postulando más por protocolo que por aspiración real. Y curiosamente, aunque los dos tienen estas diferencias y estas ventajas y todo anticipa que van a ser ellos los candidatos, pues se da en un momento en el que precisamente ninguno de los dos goza de gran popularidad. Es difícil recordar una elección en la que haya habido 2 candidatos que ilusionen tan poco. Uno por la edad, entre otros motivos, y otro que tiene casi la misma edad, pero por el bagaje, por los procesos judiciales. Y bueno, y la tercera noticia, que también está interrelacionada con todo esto, con las elecciones, con los procesos de Trump, es la polarización que se está viviendo en este país, que se ha acentuado mucho en los últimos años, pero que en este último año ha llegado ha metastatizado al Congreso de una forma que no había precedentes, y estamos básicamente ante un Congreso incapacitado de avanzar, porque más allá de que haya 2 partidos mayoritarios, exclusivos, el republicano y el demócrata, que están enfrentados, al margen de algún legislador que pueda haber independiente, pero sobre todo el Partido Republicano también tiene sus propias fracciones, tiene gente mucho más radical, en ese sentido, tirando a la extrema derecha, y que parece que están con una política de obstruccionismo que de hecho parece que nos puede abocar en 8 días a un cierre de gobierno, porque no están queriendo aprobar ni siquiera la propuesta de presupuesto que presenta su líder, el republicano Kevin McCarthy, en la Cámara Baja, y ellos están exigiendo una serie de demandas que más allá de que algunos republicanos las apoyen o no, claramente no tendrían salida ni futuro en la Cámara Alta, que está controlada por los demócratas, y serían vetadas por la Casa Blanca. Por lo tanto, parece un intento fatuo que más que nada lo que busca es bloquear esa situación. Esas son las 3 grandes noticias de este año, sin lugar a dudas, diría yo, en Estados Unidos, por lo menos aquí en Washington. Muy bien.
Sí, pero lo que dice Washington es lo que va a terminar ocurriendo. Era Rafael Salido desde Washington. ¿Qué nos dice Alonso Moleiro en Caracas? ¿Cuáles son las noticias que para ti han resaltado desde Venezuela, Alonso? Bueno, César, no ha sido un año especialmente noticioso en Venezuela, pero sí han ocurrido algunas cosas interesantes. Digo porque hay algunos procesos crónicos que se repiten y parece que van a ser noticias y que no lo son. Pero para mí, pues el escándalo de corrupción PDVSA Cripto es una de las grandes noticias de 2023 por la magnitud de los montos de la corrupción que tenía orquestada Tarek El Aissami, la caída de Tarek El Aissami como hombre poderoso en Venezuela, su vínculo con el sector privado, hombre fuerte de PDVSA, pues el continuador del saqueo estructural a PDVSA que adelantó el chavismo en estos años, que bueno, verdaderamente la historia lo va a reseñar, porque los montos son una desproporción que destruyó pues la que era la propiedad, la primera sociedad mercantil de América Latina en tamaño y poder. Porque además ese caso produjo una enorme modificación en el comportamiento económico del año. El gobierno venía con alguna expectativa en torno a una recuperación planteada el año pasado, y este año el comportamiento de la economía va a ser muy mediocre, si es que va a ser algo, en parte, por los montos desviados en las ventas de petróleo en alta mar, en el marco de las sanciones internacionales no solo de él, sino de todos los coroneles que lo acompañaron, coroneles entre comillas, ¿no? Hablo de los funcionarios públicos leales a él, Pedro Maldonado, Hugo Cabeza, Hugo Roa. Me parece que, bueno, además la noticia de Tarek El Aissami es muy descriptiva, porque el gobierno tiene años diciendo que Venezuela está como está por las sanciones y el asedio con Estados Unidos, y este es un nuevo ejemplo, uno más de los varios, porque este ni es el primero ni el último caso de corrupción del chavismo, de que en realidad pues, el hundimiento de Venezuela tiene que ver con el comportamiento, el manejo del Estado, de la economía, de los recursos que ha hecho la clase política chavista, de la cual, por cierto, tanto Rafael Ramírez como Tarek El Aissami son conspicuos representantes. Esa sería la primera noticia importante del año. Hay una también de relevancia, diría yo, el nuevo CNE que quedó nombrado en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, porque había un CNE que era bastante moderado, producto de un trabajadísimo acuerdo político para hacer unas hipotéticas elecciones decentes, limpias, verificables para todo el mundo, pues que todo el mundo quede contento. Este nuevo CNE es el producto de de que el otro renunció casi sin explicar nada y colocaron entonces en la cabeza del Consejo Nacional Electoral nada menos que Alvis Amoroso, pues hombre de confianza de Silvia Flores, Contralor General de la República, militante chavista, desde el año 96-7 anda detrás de Hugo Chávez, de abogado, se graduó a mediados de la primera década del siglo XX, y bueno, evidentemente que es una de las piezas de la institucionalidad chavista. Pues así todo va a haber elecciones, la oposición está trabajando por presentar un candidato. Diría que la otra noticia, la otra cosa verdaderamente relevante de la política venezolana, sobre todo, bueno, del movimiento democrático, es el liderazgo de María Corina Machado, César, porque es muy notorio. Es un liderazgo, vamos a decir, radical, de derecha, pero no de extrema derecha, siempre lo digo, es un liderazgo de derecha. En España se ve muy, digamos, un líder de derecha clásica, no es particularmente extravagante su planteamiento, lo que es muy firme frente al gobierno, que es otra historia, frente al régimen chavista. Pero creo que su ascensión como líder en Venezuela es una noticia porque está disparada, muy despegada del resto de los candidatos en las elecciones primarias que se van a hacer dentro de un mes, y porque además a mucha gente en el campo democrático le cuesta reconocer que es el fenómeno político que está representando, porque le tienen también un rechazo muy grande. Entonces, cuando vas a hacer un retrato de quién es María Corina Machado, a mucha gente le cuesta caracterizarla porque habló de muchos analistas, de muchos directores de firmas encuestadoras, de gente que conoce el mundo político, claro que reconoce su poderío, pero hay una renuencia a caracterizarla en los mismos términos en los cuales sí fue caracterizado en su momento en democracia Hugo Chávez, como un auténtico fenómeno político, como la expresión del deseo de un cambio muy profundo. Yo creo que eso es lo que expresa María Corina Machado. Pero eso no está en las medias venezolanas, no está en los títulos, no está en los porcentajes, no está su crecimiento, no se habla mucho de eso, porque incluso en el campo de la oposición, donde se podría hablar, la gente prefiere no hacerlo. Y ahí está María Corina Machado sin televisión, sin radio, nada más con redes sociales, sin campaña en las calles, ella sola, bueno, recorriendo el país, la verdad es que su crecimiento es muy notorio, ¿no? Diría que esa es otra noticia
muy importante del marco noticioso venezolano. Y bueno, por supuesto, pues claro que toda la convención, el acuerdo político en torno a unas elecciones primarias, que el año pasado pues apenas estaban discutiendo, si este año es que ya tomaron todo el vuelo necesario, la presidencia de José María Casal, las elecciones primarias de la oposición organizadas para que la oposición pueda escoger un candidato que eventualmente enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, elecciones que no sabemos cuándo van a ser, que están además, se van a desarrollar en medio del diálogo político que tiene en este momento, pues, tanto el gobierno de Nicolás Maduro, sus representantes, la clase dirigente chavista en el poder en este momento, y pues la oposición democrática, los partidos democráticos, parte de la comunidad internacional y Estados Unidos, que están negociando muy duro y de forma directa con Maduro algún tipo de acuerdo en el marco probablemente del desmantelamiento progresivo de sanciones. Un desmantelamiento que yo no creo que se vaya a dar del todo, más bien me parece que las cosas del año que viene se podrían complicar otra vez en materia de acuerdos políticos, César Miguel. Bien, ha sido muy interesante tu resumen, Alonso, como muy interesante el de Rafael desde Washington. Les quiero agradecer a ambos, pues, que nos hayan brindado estos resúmenes, ¿no? A Rafael Salido en Washington y Alonso Moleiro en Caracas. Como estamos sobre la hora, Andreina Flores desde París nos dará su visión de las noticias más impactantes en lo que va de año en la próxima parte. Gracias, Alonso, gracias, Rafael. Fuerte abrazo, encantado. Encantado, muchas gracias. Bien, son las 10:22, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:25. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? La encuentras en Nando Grill. En Nando Grill la carne se cocina según la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo-venezolano, donde se cocina a la leña y de manera indirecta, de forma que mantenga toda su jugosidad. Y te la acompañan con yuca frita, yuca asada, hallaquitas, cachapas, arepas, quesos frescos, quesos blancos de toda la variedad posible, más chorizo, chicharrón, morcilla, en fin. Y viernes, sábado y domingo, joropo llanero, arpa 4 y maracas. Así que acércate a Doral, Westchester y Homestead, las sedes de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Y ahora sí, vamos a París, donde está nuestra muy querida y admirada Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, buenas tardes por allá. En todo caso, bonjour, como saludan allá. Bonjour. Saludan. Bonjour, César. Bonjour. Es el acento francés perfecto, te lo escucho desde aquí. Gracias por recibirme, sabes que el cariño y la admiración es sobre todo de mi parte hacia ti. Muchas gracias, merci beaucoup. Andreina, a ver, ¿cuáles son para ti las 3 noticias fundamentales en lo que va de año, cuando ya el año prácticamente está decidido, ¿no? Bueno, mira, en lo que va de año, pues no se puede dejar de mencionar la guerra en Ucrania, que en febrero de este año cumplió un año justamente, ya vamos por año y medio de guerra, pero bueno, es una guerra de la que se habla todos los días aquí en Europa y que ha afectado no solamente a Europa, sino al resto del mundo a todos los niveles. Fíjate, en agosto, apenas en agosto, a finales de agosto, el New York Times publicaba, citando a oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que el número de muertos de la guerra en Ucrania estaría alrededor de los 500.000 ya. Y seguramente serán muchos más porque sabes que Rusia, por ejemplo, tiene mucha
dificultad, se reserva mucho sus números de bajas, sobre todo, Sí. ¿no? Entonces, seguramente las cifras reales son mucho mayores. Pero es que además, César, hay consecuencias a nivel, por ejemplo, para la gente aquí en Europa, en lo cotidiano, el aumento, por ejemplo, del precio de la energía. Te estoy hablando de electricidad y gas. Mira, yo misma, a nivel cotidiano de mi casa, o sea, llegué a pagar unas facturas terribles en febrero y marzo, justamente porque mucho del gas que venía hacia Europa venía desde Rusia y esos gasoductos fueron cerrados, justamente como parte de esta guerra que no es solamente militar, sino que tiene también otros frentes, ¿no? Y así como yo, pues muchos ciudadanos europeos están sufriendo de ese aumento de precios. Pero es también riesgos como esos bombardeos que han rozado la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa, y que podría terminar, ya lo ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, podría terminar en accidentes como el de Chernobyl, en accidentes como el de Fukushima, por ejemplo, y que eso nadie lo quiere, sin duda, pero está allí ese riesgo latente. Y luego, pues, bueno, está todo lo que es el tema de desplazados, el tema también de la exportación de cereales hacia África, en fin. Esta guerra tiene consecuencias inimaginables y consecuencias que tocan al mundo entero y que no tiene por ahora un fin, digamos, un final en el panorama. Hay muchas propuestas de Naciones Unidas, hay llamados a la paz. Lula da Silva dice que tiene que abrirse un diálogo, lo dijo ahora en su intervención de la ONU. Pero lo que vemos es más bien una escalada. Cada vez es mayor el apoyo de los países de Occidente, de Estados Unidos y la Unión Europea en armamento para Ucrania. Y del otro lado vemos a Putin estrechando la mano de Kim Jong-un. Entonces, bueno, es como para preocuparse, ¿sabes? Entonces yo diría que esa es una de las noticias más importantes, diría yo, a nivel mundial, sobre todo visto desde Europa. La segunda noticia a la que yo quisiera referirme es a la crisis migratoria del Mediterráneo. En el mes de junio, yo estoy segura de que tú lo recuerdas, César, se habló de un barco que tenía 750 migrantes a bordo que sufrió un naufragio y que solamente se recuperaron 78 cadáveres y tengo entendido unas 40 personas rescatadas con vida. En ese momento se le llamó el ataúd flotante. Y es de verdad una de las muestras más grandes de esa crisis migratoria que pasa por el mar que viene desde África hasta Europa. Y a partir de allí se han dado otros récords, digamos, récords tristes de llegadas de migrantes, de oleadas de migrantes que llegan a las costas, sobre todo italianas y griegas, y que han causado un revuelo en toda Europa. ¿Por qué? Porque en este momento Grecia e Italia son los países que más están acogiendo este tipo de migrantes. El último récord, por ejemplo, fue en un día llegaron 8.500 migrantes de África a la isla de Lampedusa. ¿Y qué es lo que dicen el resto de los miembros de la Unión Europea? Bueno, hay que distribuirse esos migrantes porque Italia sola o Grecia sola no puede recibir a tanta gente, pero hay otros miembros de la Unión Europea, como Hungría, por ejemplo, que dicen, no, mira, yo no quiero recibir esos migrantes, no tengo capacidad, yo prefiero, no sé, pagar o otra cosa. Entonces hay como ciertas reticencias. Francia también ha mostrado sus reticencias, ha dicho el ministro del Interior de Francia, Darmanin, dijo hace pocos días que Francia no iba a recibir esos migrantes que llegaron de Lampedusa. Y bueno, y son gente que viene, bueno, imagínate, de Siria, de Afganistán, pero vienen también de Somalia, vienen de Gambia y con necesidades muy fuertes, ¿no? De esto se habla poco en América Latina porque nosotros tenemos nuestra propia crisis migratoria que pasa por el Darién, que pasa por Centroamérica, etcétera. Pero es una crisis importante y es una crisis que está de verdad afectando mucho al continente europeo. Y la tercera noticia a la que yo quisiera referirme también es el beso de Luis Rubiales, el expresidente ahora de la Federación Española de Fútbol, ese beso que le dio a una de las jugadoras, Jenny Hermoso, el día en que ganaron la Copa del Mundo de fútbol femenino. Y bueno, ese beso
que todo el mundo vio y que todo el mundo pues juzgó y cada quien tenía su opinión, finalmente ha sido un episodio poderoso, digamos, ¿no? Porque logró no solamente forzar la renuncia de Rubiales, que al principio se disculpó y dijo que bueno, que eso había sido en el calor del momento, de la alegría y tal, pero también fueron unas disculpas mal hechas, porque dijo, bueno, parece que eso ha ofendido a algunos, entonces como algunos se han ofendido, entonces yo me voy a disculpar. Entonces por ahí las disculpas no cayeron bien, sí, y finalmente tuvo que renunciar. Pero además de eso, se hizo renunciar también al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Hay una nueva entrenadora de la selección nacional, las condiciones han cambiado, las jugadoras siguen haciendo presión. Entonces, fue un episodio fuerte, como te digo, y poderoso. Hizo caer a dos grandes de la Federación Española y sigue generando cambios, César. Sí, muy interesante tu resumen, Andreina. Y no quiero cerrar la conversación contigo porque una oyente desde Caracas, Chere Ramos Graterol, dice, bueno, ya que estás en París, pregúntale por la cena de gala en Versalles, que parece que nos remonta a los tiempos de Luis XVI y María Antonieta. Sí. Cuando Macron recibe, pues con toda la gala del caso, al rey Carlos III. Sí, esa ha sido una cena que ha recibido muchas críticas, es verdad, sobre todo cuando se habla de inflación, por ejemplo, aquí en Francia, cuando se habla de precariedad, cuando hay también crisis energética en Reino Unido. Sí es verdad que una cena con esas características cae mal, ¿no? Pero de todos modos, se hizo. Francia es un país que ama el protocolo, que ama los encuentros fastuosos como ese. Y justamente ahí recibieron al rey Carlos, a la reina Camila, también estuvo, por ejemplo, Mick Jagger, estuvo el actor Hugh Grant, ¿no? ¿En serio? Sí. Entonces, bueno, fue glamour total. Pero sí es verdad que ha sido bastante criticado. A otros, bueno, se contentan, digamos, de ver que Francia sigue manteniendo un poco su esplendor, porque también es verdad que algunos franceses aman ese lado de Francia con clase. Entonces hay sentimientos compartidos con respecto a esa cena. Pero bueno, estaba previsto, se realizó, se ignoraron las críticas y ahí estuvieron en Versalles, como dices tú, al estilo Luis XIV. Ahora comprarán ola, ¿no? Los interesados. Pues, seguramente, espero que no haya, pues bueno, una guillotina y una revolución ahora con esta cena, pero sí es verdad que ha levantado crítica, sin duda. Andreina, muchísimas gracias por darnos tu intervención, un resumen muy completo y muy interesante, de verdad. Muchas gracias. No, por favor, siempre es un gustazo hablar contigo. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Andreina Flores desde París. Y de París vamos ahora a las 10:36 de la mañana a Nueva York, cuando Rafael Salido nos da su resumen de las noticias más importantes en Estados Unidos. Hablaba de ese abanico de juicios, de retos judiciales que tiene por delante el expresidente Donald Trump. Y en la ciudad de Nueva York, precisamente el señor Trump, sus empresas y sus hijos, Donald Jr. y Eric, se enfrentan a el juicio sumario parcial que adelanta la Fiscalía del Estado de Nueva York. En la ciudad de Nueva York está el periodista José María del Pino. José María, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Muy buenos días. Un placer saludarte. Y bien decías tú, se enfrenta porque hoy es una audiencia clave en este juicio que partamos contándole a nuestra audiencia. No es un juicio penal. Aquí Trump no va a ser declarado culpable o no culpable, va a ser declarado responsable o no responsable, porque es un juicio civil de una de las fiscales de Nueva York por un caso de fraude financiero. ¿Y cuál es básicamente lo que se le está acusando a Donald Trump? Se dice que él infló su patrimonio y los flujos de dinero en sus libros contables para acceder a mejores créditos e intereses en la banca. Por tanto,
se habla de un caso de Lumi Fraud, en el fondo un fraude donde aquí los afectados son los bancos y las aseguradoras. Y hoy, César Miguel, es una audiencia preliminar y el juez va a tener que decidir una de dos cosas. Por una parte, los abogados de Trump le van a decir al juez, señor juez, usted descarte este caso por completo, este caso no tiene fundamentos, antes de que lleguemos al juicio con un jurado que escuche los distintos argumentos. Y la fiscalía le va a decir, no señor juez, nosotros creemos no solo que hay prueba suficiente, sino que es tal el volumen de pruebas que hay, los documentos que hay, que usted en este momento puede hacer el juicio sumario y declararlo responsable de estos actos sin la necesidad de que concurramos a un juicio largo con distintos jueces que estén escuchando este jurado de personas. Por tanto, hoy día usted puede decir que Donald Trump es responsable. Y eso es lo que estamos esperando aquí en Nueva York, porque esta trama de Donald Trump respecto a sus empresas, donde también sus hijos son apuntados como responsables, podría haber una resolución el día de hoy o definitivamente irse a un juicio si es que el juez no le encuentra la razón a ninguna de las dos partes. Esa decisión se toma hoy mismo, José María. Hoy día podríamos saber dos tipos de cosas, Sir Miguel. Si el juez tomara una decisión, podríamos saber solo que quedó en acuerdo la resolución. Y durante los próximos días podríamos ver el escrito una vez que se publique en el sistema judicial. Otra posibilidad es que se filtre inmediatamente y que salgamos con una decisión. Ahora, la tercera posibilidad, César Miguel, que no es menor, es que el juez diga, no, mire, ni los abogados defensores ni la fiscalía tienen razón, voy a seguir con el trámite de este juicio y por tanto el próximo mes partimos unas audiencias con un jurado que escuche todos los argumentos. En caso de que la defensa del señor Trump no tenga éxito, ¿qué puede ocurrir con el señor Trump y sus hijos? Al ser este un juicio de característica civil, aquí no hay penas de cárcel, ¿no? Sino que más bien lo que aquí van a ver van a ser multas. Lo que está pidiendo la fiscalía es que a Donald Trump se le multe con $250 millones de multa y además se inhabilite parte de sus activos para poder hacer negocios en Nueva York, lo que sería muy fuerte para las empresas de Donald Trump porque sus estudios principales y buena parte de sus movimientos económicos son en este estado. Por tanto, lo que podría ocurrir es que Donald Trump, de ser encontrado responsable junto a sus hijos, finalmente tenga que pagar dinero y al mismo tiempo sus empresas tengan que buscar a lo mejor otro estado para hacer negocios porque acá quedarían muy limitadas. Ya. José María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, un gusto. Que esté muy bien, César Miguel. Muchísimas gracias. José María del Pino, periodista desde la ciudad de Nueva York. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:43 de la mañana. Entramos en la parte literalmente sabrosa del programa porque vamos a hablar de carne en vara con don Fernando Mendoza, el dueño de Nando Grill. Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Buenos días para ti, para toda tu audiencia que nos escucha siempre a esta hora. Nando, Fernando, a ver, este fin de semana, ¿qué tenemos en Nando Grill? Bueno, César, como es de costumbre, ofreciendo nuestra gastronomía llanera, impulsando nuestro folclore venezolano, nuestra cultura, nuestras raíces, por Miami, por los Estados Unidos, por supuesto con nuestra gastronomía llanera, nuestra carne en vara, nuestras costillas de cerdo en vara, nuestro chicharrón por belly y nuestro pescado frito que estamos introduciendo ahora en nuestro menú, y tenemos ya dentro de 3-4 semanas vamos a venir con una sorpresa nueva de otro plato que estamos introduciendo en Nando Grill. Muy bien, el pescado frito es una maravilla porque cuando la persona invita a la novia y la novia le dice, no, pero es que yo no como carne, bueno, ahí está el pescado frito estilo Naiguatá, ¿no es así? Es correcto, estilo Naiguatá, La Guaira, Puerto Cabello, así recordándolo lo nuestro siempre. Y tenemos música. A ver.
Tenemos música llanera. Esta semana vamos a tener al Museo Negro de Apure, a Vito Di Frisco. Vamos a tener a la Romántica del Zulia, Robeni González. Vamos a tener un show de Juan Gabriel. Vamos a tener show de trovadores, música cubana, música dominicana que es merengue y salsa. Cónchale. Y también quería comentarles que tenemos el 8 de octubre, vamos a presentar a Rumi Olivo, como ya lo había comentado. Upa, ahí está pendiente. Aguanta, Nando. A la propia Rumi, pues. La flor de Zaraza, así mismo. La flor de Zaraza, Estado Guárico. Vamos a tener el 15 de octubre la visita y la presentación de Ignacio Rondón con nosotros. Aguanta allí, aguanta, Nando. ¿Qué te parece? Ignacio Rondón el 15 de octubre. Y no puedo dejar de hacer este comentario. Es que el 15 de octubre cumple años mi hijo, que se llama César Ignacio Rondón. Ah, imagínate, qué casualidad. Así es. Muy bien, entonces, ¿a dónde vas a invitar a nuestros oyentes, Nando? Bueno, como es de costumbre, viernes estamos abiertos en Doral y en Westchester a partir de las 5 de la tarde con música llanera en el Doral. Sábado y domingo abiertos en nuestras 3 sedes, Doral, Westchester y Homestead, desde las 12 del mediodía hasta las 11:30 de la noche. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Así es. 10:46. Imposible no hablar de el joven Ronald Acuña Jr. Para eso ha entrado al estudio don Fernando Arriaza. Bienvenido, Fernando. Salgo de Fernando Mendoza para Fernando Arriaza. De aquí nos vamos a Nando Grill. Todo muy venezolano, caramba. Me transporté a esa venezolanidad con todos esos temas que pusieron allí, hablando con la gente buena de Nando Grill. Sí. Y bueno, Ronald Acuña Jr., sí, cada turno hay una expectación tremenda, no solo para Venezuela, para el mundo de las grandes ligas, porque el próximo jonrón, y tengo la certeza de que lo va a dar, no lo veo en ansiedad, veo que está tomando sus turnos con conciencia, con tranquilidad, sin estar buscando el jonrón para no caer en esa ansiedad, porque como se dice, los jonrones no se buscan, pero en lo que lo dé, bueno, 40-40, ya él ha inaugurado listas, ayer robó su base 68, podría ser el primero 40-70, ya es el primero 30-60, es increíble. Y cuando Miguel Cabrera hace la reseña sobre Ronald Acuña, que publica Time, entre los más influyentes del año, dice un elemento que ya comentaste, ¿no? Que es muy maduro para su edad, está muy sereno en el juego, en el terreno. Y dice algo que viniendo de Miguel Cabrera, pues llama la atención. Dice, yo creo que va a ser el mejor jugador de grandes ligas nacido en Venezuela. Vaya, sí. Impacta que lo diga quien ha sido el mejor bateador y que no le ha hecho falta robar bases. No importa que Miguel Cabrera no haya robado bases, porque lo que ha hecho, lo ha hecho en un grado superlativo como bateador de jonrones, de extra bases, de promedio, con una presencia en las listas históricas de todos los tiempos. Pero sí, Ronald Acuña es evidentemente un pelotero más completo de lo que fue Cabrera. No ha sido un bateador de 300 hasta este año, cuando está bateando sobre 330. Todavía su promedio vitalicio no está en 300. Este año está mucho más paciente, tomando más boletos y ponchándose menos, haciendo más contacto. Hay que ver si no es una campaña ocasional, a veces ocurre. Hay que dar un poquito de tiempo al tiempo para ver si él lleva esto a digamos, un modelo consistente de hacerlo año tras año. Y esa madurez que se le ve que ha adquirido este año lo va a ayudar en esa dirección. Y César, está en Washington ahora jugando. Es el parque en el que como visitante él ha dado más jonrones, 11. Así que es probable que lo haga en el Nationals Park y complete el 40-40. Muy bien. Ahora, estamos hablando, por supuesto, de la temporada regular, porque ya los Bravos van a postemporada. ¿Y qué nos dices de los Marlins? ¿Cómo va ese wild card? Ayer los Marlins, sin jugar, ganaron. Sí, ganaron terreno porque perdieron los Cachorros. Y empataron ese medio juego. Ahora medio juego cuenta tanto.
ese medio juego que tenían por encima los Cachorros de Chicago sobre los Marlins, desapareció. Y ahora mismo hay una situación de empate entre Chicago y Miami por el tercer lugar del comodín. Pareciera que los dos primeros comodines de la Liga Nacional van a ser los Phillies de Filadelfia como número 1 y los D-backs de Arizona como número 2. Están bastante sólidos allí. Y Miami está peleando con Chicago y con Cincinnati el tercer comodín. Los Marlins dependen de sí mismos, César Miguel, porque ganaron todos los tie breaks. Le ganaron las series particulares a todos los que tienen alrededor y eso le permitiría, en caso de empate, ya no hay juego extra en las grandes ligas para disolver un empate. Ahora es la serie particular y los Marlins las tienen a favor. Y hablando de los Marlins, el otro venezolano que ha tenido una campaña extraordinaria es Luis Arraez. ¿Qué nos cuentas de la última lesión que tuvo? El día libre de ayer pudo haberlo ayudado, no jugó los 2 partidos previos, tiene a sus padres acá por primera vez, como reportaba la gente buena del extra base. Eso es alimento, eso es inspiración. No puede arriesgarse tampoco a resentirse más de la lesión, pero eso ayuda, esas cosas motivacionales definitivamente son un factor que ayuda. Y vaya que los Marlins necesitan a Luis Arraez, que estaba viviendo un mes de septiembre de repunte vigoroso. Tenía 10 hits en los últimos 19 turnos antes de lastimarse, incluso dando jonrones Luis Arraez. 3 en esos 19 turnos y 5 en septiembre. Así que vamos a ver si se recuperó de la torcedura en el tobillo izquierdo y lo podemos ver hoy en la alineación. Una serie muy importante. Llega Milwaukee aquí a la ciudad de Miami. Hablando de encuentros con padres o madres, está el caso muy emotivo de Brusdar Graterol, el pitcher de los Dodgers, que se vio con su mamá por fin. Tenían tiempo sin verse, ¿no? 7 años. La vitrina del deporte, el vehículo que es el deporte para mostrar estas cosas tan bonitas. La señora Ismalia hace el primer picheo ayer, la generosidad de los Dodgers que comprendieron la situación, le ponen una camiseta con su nombre atrás y va al montículo a hacer el primer picheo, y ya sabemos de dónde sacó Brusdar Graterol las 100 millas, César Miguel. Porque la señora ha hecho un picheo realmente formidable. Lo recibió el propio hijo y se generó esa atmósfera, ese momento tan especial. Algo muy interesante, y es que aquí en Estados Unidos muchos decían, pero ¿por qué pasaron tanto tiempo sin verse? Y Mari Montes escribió en el Extra Base explicando el detalle. Es decir, para los venezolanos no es fácil viajar. La visa para Estados Unidos no es fácil conseguirla para un venezolano. Hay una, de manera tal de que eso también ya picó hacia otro territorio, ¿no? Así es. Pero muy bien. Y hablando de ese detalle del calor humano, vi una imagen muy bonita, como si fuese Cinema Paradiso, una pantalla grande al aire libre en la sabana, para ver jugar a Ronald Acuña, y estaban todos sentados así en el terraplén, con sus sillas al aire libre, ¿no? Esa tierra que ha dado tantos peloteros, de donde es Ronald Acuña, esperando con enorme expectación el 40-40. Va a haber fiestas patronales en la sabana cuando lo dé. Solo en la sabana. Bueno, en la sabana tal vez va a ser el epicentro de esas fiestas patronales. Don Fernando, muchísimas gracias por esta gratísima visita. Gracias. Siempre un gusto, César Miguel. Gracias. Don Fernando Arriaza, que ya viene por allí con Chapela. Son las 10:54 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, en los controles Jesús Carreño y Carlos Prato, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.